Sin embargo, en la propuesta de hoy nos encontramos con una factura de 1.815 euros por retransmisión de los fuegos artificiales de San Agustín realizada y debida a la televisión del Principado de Asturias, televisión pública, como todos sabemos. Pues bien, en Foro no entendemos ni compartimos el porqué de este pago. ¿Es que los fuegos artificiales de la fiesta grande de la tercera ciudad de Asturias no son dignos de ser retransmitidos en una televisión pública? Repito, pública. Es que hay que pagar para que te vengan a cubrir el evento, repito, más importante de esta villa en términos de festejos, porque es el colofón de las fiestas de San Agustín. Lo entenderíamos si estuviésemos hablando de una televisión privada, pero no es el caso. En cuanto al resto de gastos, entendemos que sí se ajustan a las exigencias que Foro siempre ha planteado en este tipo de acuerdos plenarios para aceptar el gasto. Por tanto, dada esta situación de incomodidad respecto a la factura a una televisión pública, creemos que es más correcto abstenernos, nada más. Muy bien, pues pasamos entonces a la votación. Votos a favor del reconocimiento, los del PSOE, Izquierda Unida. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, los del PP y Foro. O sea, muy bien, queda aprobado, ¿no? Muy bien. Pasamos al punto número 3, que es la modificación de presupuesto mediante transferencias de créditos, en este caso de 107.000 euros. Explicamos la propuesta, concejal. La intención del Gobierno era traer esta modificación de créditos con el presupuesto, el proyecto de presupuestos para el año 2014, dado que cuando se presentó el proyecto de presupuestos se comentó que la intención del Gobierno era incluir el mismo gasto para los barrios que habíamos tenido o que habíamos contemplado en el presupuesto del año 2013, es decir, 200.000 euros en mantenimiento y 400.000 euros para obra. Existía la posibilidad de adelantar una parte de este gasto con los sobrantes o las bajas de las obras ya iniciadas en el año 2013, de tal manera que incluíamos en el presupuesto del 2014 300.000 euros en la parte de obras y podíamos adelantar 100.000 euros en este año. Y efectivamente de eso se trata esta modificación, adelantar el gasto en una serie de obras para los barrios, concretamente lo que tiene que ver con el campo de fútbol de La Luz, en toda una parte de los vestuarios, pero mayoritariamente lo que tiene que ver con su entorno. Un aparcamiento en el polígono de la Madalena y luego una parte de inversión en reparación de vías públicas que corresponde a dos actuaciones, uno en la Plaza de Santa Ana de Miranda y la otra en garajes, relacionado con la accesibilidad. Y luego también vincular una partida, que era una petición que el servicio había hecho para el año 2014, pero que veíamos conveniente, dado que teníamos esa posibilidad, adelantarlo ya para el mes de noviembre de este año, que son el mobiliario que tiene que ver con los parques y los jardines y que no solamente afecta a un barrio, sino que se van a ver beneficiados pues, todos los parques y jardines de la ciudad. Esta es un poco la propuesta que trae el Gobierno. Nos parece que es adecuada, dado que atiende peticiones en 4 barrios y una partida de la que se beneficia el conjunto de la ciudad. Gracias. Muy bien, imagino que por unanimidad vamos a aprobar esta cuestión, ¿no? Sí, espera, a ver, ¿quiere intervenir Izquierda Unida? No. PP tampoco, ¿no? Foro. Vamos. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Con el fin de fijar la posición de nuestro voto en este punto, debo decir que si bien nos parecen adecuadas las propuestas de inversión que se plantean, quiero poner de manifiesto nuestro malestar porque el Gobierno local ha faltado a su palabra con el grupo al que tengo el honor de representar. Y es que allá por febrero de 2012, Foro visitó por primera vez las instalaciones de la Asociación Rey Pelayo, una asociación que, como todos saben, se dedica a trabajar con jóvenes discapacitados psíquicos y desarrolla una labor digna del mayor de los elogios. Pues bien, en dicha visita detectamos serios problemas de infraestructura en las instalaciones que hacían que 2 salas estuviesen casi inservibles y una de ellas totalmente inutilizada y con riesgo eléctrico. Todos estos desperfectos se deben al estado de la tela que recubre la techumbre del local, que está obsoleta y propicia la entrada de agua en las instalaciones. No son simples goteras, sino verdaderas cataratas por la pared cada vez que llueve. Fruto de esta visita, personalmente, me puse en contacto con el entonces concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, que está hablando ahora mismo con usted, el señor Huerga, para trasladarle nuestra preocupación, que entonces dijo compartir conmigo. Supongo que la seguirá compartiendo. El propio señor Huerga me indicó que en aquel momento el ayuntamiento no disponía de recursos para hacer frente a la reforma que por ley corresponde al propio ayuntamiento y para la que existía un presupuesto en poder para la que existía un presupuesto en poder del concejal en torno a 50.000 euros.
Ante mi insistencia en buscar solución al problema, el concejal me indicó que las obras de la primera parte de Llano Ponte habían sido licitadas y que se había obtenido una rebaja por parte de la empresa adjudicataria que, una vez liquidada la obra, probablemente liberaría los fondos necesarios para acometer dicha reparación. Parece que no estaba equivocado en su percepción, puesto que ahora mismo ha ocurrido esto, ¿no? Y que, cuando así fuese, estos fondos irían a cubrir la obra de rehabilitación de la techumbre del centro. En aquel momento, la respuesta me pareció razonable y entendí que el compromiso era claro, como así le transmití personalmente al propio gerente de la asociación. Tocaba esperar, pero la solución estaba en marcha. Pues bien, hoy nos traen a este pleno una transferencia de créditos de partidas en las que sobra dinero a partidas para acometer nuevas obras que, repito, a nosotros nos parecen razonables y nos parecen bien. Sin embargo, ¿cuál no sería mi sorpresa al comprobar que una de las partidas que desaparecía de la primera parte era la de la primera parte de las obras de Llano Ponte por un valor de 41.372,19 euros, muy cercano al presupuesto que el señor Guerra manejaba cuando se reunió conmigo? Sin embargo, no había un aumento consiguiente en una partida para rehabilitar el techo donde se aloja la asociación Rey Pelayo. Con todo ello, lo que desde Foro queremos dejar en evidencia es el interés que tiene el Partido Socialista con los más desfavorecidos y que parece propugnar el Gobierno local cada vez que tiene ocasión, pero que es solamente de cara a la galería. Cuando hay que poner dinero ya es otro cantar. Aunque ese dinero lo tengan y aunque ese dinero se han comprometido a ponerlo sobre la mesa. Por tanto, en este punto, Foro, evidentemente, no votaremos en contra de la propuesta porque nos parecen bien las inversiones, pero sí que vamos a demostrar con nuestra abstención el malestar de todo este proceso. Nada más, muchas gracias. Muy bien, Luis Ramón, sí. Bueno, pues es muy sencillo. Pablo, se hacen las obras que se pueden. La Asociación Rey Pelayo está en un local cuyas obras no dependen únicamente del ayuntamiento, sino que afectan también a la comunidad de propietarios. Y cuando el ayuntamiento se dirigió a la comunidad de propietarios para alcanzar un acuerdo para poder realizar las obras, no obtuvimos tal acuerdo, con lo cual la vía que nos queda seguramente será la judicial. Porque el ayuntamiento, por ser ayuntamiento y ser de todos, no significa que el dinero público no sea de nadie. Con lo cual, la parte privada tendrá que hacer frente a sus responsabilidades. Y, por cierto, el mismo gerente de Rey Pelayo vino anteayer a este ayuntamiento a pedir disculpas por la utilización que su grupo estaba haciendo de su entidad y a decirnos que cuando tuvieran alguna reclamación la dirigirían directamente a nosotros, sin intermediarios que no les representaban. Se referían a usted. Segundo turno, ¿alguien quiere intervenir? ¿Foro? ¿Quiere intervenir? No. Vale, pues pasamos a la votación. Votos a favor de la propuesta de la modificación del presupuesto. Los del PSOE, Izquierda Unida y PP. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Las de Foro Asturias. Foro Asturias, ¿podéis votar, por favor? Sí, todos. Sí. Muy bien. Secretaria. En el punto 2.2. Sí, en el punto 2.2, ante la rapidez de... Vamos, no me di cuenta, pero se produjo un empate en el reconocimiento de créditos. Eran en ese momento 12... No hubo votar en contra, ¿eh? Vale, perdón. Disculpa, pensé que había votado en contra. Muy bien. Tenemos aprobados el punto 2 y el punto 3. Es que la secretaria pensaba que si eran en el punto anterior 12 a favor y 12 en contra, teníamos que repetir la votación y se resolvería con mi voto de calidad. Pero como lo que hicieron fue abstenerse, ha habido 12 votos a favor y 12 abstenciones. Queda aprobado, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. Oye, por si sí o por si no, porque el reconocimiento es muy serio, después hay que pagar las facturas. ¿O no? Pasamos al punto número 4. Pasamos al punto número 4, que tiene que ver con las tarifas de autotaxi, que bueno, yo creo que no requiere demasiado diálogo en el Pleno. No creo, algún grupo tiene interés en el diálogo de las tarifas de autotaxi. Sabemos que siempre es un acuerdo con las asociaciones, es consultivo. Nosotros pasamos
nuestra decisión al Consejo Consultivo de Precios del Principado de Asturias, con lo cual me imagino que, siendo así la propuesta, lo hacemos siempre el Ayuntamiento de Avilés y el Ayuntamiento de Gijón. ¿La votamos por unanimidad? ¿Os parece? No. Bien, nunca hay unanimidad, hombre. Por lo menos explica la... Ah, va, de acuerdo, vale. Pues explícalo, Ana, por favor. Explicaba la alcaldesa un procedimiento que a mí al menos siempre me ha parecido curioso, de cómo se aprueban las tarifas de los taxis en las principales ciudades de Asturias. Es cierto que el Ayuntamiento de Gijón negocia con las asociaciones del taxi, luego se pasa por el resto de los ayuntamientos, pero no es la decisión última, sino que la decisión se toma en una comisión de precios del Principado de Asturias. El acuerdo alcanzado es concretamente el siguiente: se mantienen los precios en las tarifas habituales y las modificaciones tienen que ver con dos cuestiones. La primera, cuando se considera que un día es festivo y afecta fundamentalmente a la Semana Grande. Ya se estaba aplicando de esta manera en Oviedo y pasará a aplicarse de igual manera también en Gijón y en Avilés, que se incrementa la tarifa desde las 22 horas hasta las 7 horas y desde las 15 horas del sábado hasta las 7 horas del lunes, es decir, la tarde del sábado, creo que es, si no lo estoy explicando yo demasiado mal. Luego se aplica la tarifa de Nochevieja y de Nochebuena, y luego se varía en los precios del salto del taxímetro por razones de fatiga de los aparatos, que será de 5 en 5 céntimos de euro. No, parece ser que no tiene repercusión en el coste final del servicio, sino en cómo se contabiliza. Y el precio del suplemento para los accesos de los recintos del puerto de Avilés y a las instalaciones de Arcelor en Avilés, que va a ser de 2,50 €. Exactamente esa es la propuesta de acuerdo que nosotros elevaríamos a esa comisión de precios del Principado de Asturias. Gracias. Muy bien. ¿Explicado queda? ¿Hay alguna intervención? No. ¿Lo votamos por unanimidad, entonces? Pues por unanimidad, las tarifas de autotaxi. Bueno, después el punto número 5, que es la corrección de un error material, que simplemente es una alteración en las letras de los capítulos, que donde dice Y tiene que decir Z. Incluso en la propuesta que yo tengo vuelve a decir Y, pero tiene que decir Z. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, por unanimidad también. Muy bien. Pasamos entonces al punto número 6, que es una propuesta que nos viene del Consejo Sectorial de la Mujer, que ya está también en el propio Consejo votada, pero para traerlo al Pleno lo llevamos a la Comisión de Bienestar Social, que tiene que ver una propuesta sobre la reforma de la ley del aborto. ¿La explicamos, Ana? Y después... Sí. Sí, buenos días a todas y a todos. El Consejo Sectorial de la Mujer, en reunión celebrada el 26 de septiembre pasado, pues acordó elevar al Pleno esta proposición para que se trasladase al Gobierno de la Nación. Y es que, ante el anuncio del Ministerio de Justicia de una reforma inminente de la Ley 2/2010 en materia de interrupción del embarazo, la necesidad urgente de transmitirle al Gobierno nuestra posición al respecto en defensa de la libertad y el derecho a decidir de las mujeres. Yo, si queréis, leo, pero los tenéis todas ahí, lo que es la propuesta. Sí. ¿Hace falta leerla? No, ¿no? Sí, quizás sí, leerlo. Sí. La propuesta es la siguiente. Primero, dice, reconocer el derecho a una maternidad libremente elegida, consciente, respetable y responsable, decidida por la mujer y no por un mandato gubernamental. Segundo, recordar al Gobierno del Estado español que las leyes restrictivas poco o nada influyen en el número de abortos que se realizan, pero sí determinan si estos se llevan a cabo en condiciones de riesgo o no, y que si el aborto es una intervención de carácter sanitario debe realizarse en las mismas condiciones que el resto de prestaciones sanitarias del sistema público de sanidad, garantizando la accesibilidad, calidad y confidencialidad de la mujer. Tercero, proponer que las medidas adoptadas en la materia por parte del Gobierno de la Nación sean políticas públicas preventivas de embarazos no deseados. Cuarto, recordar al Ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón, que la Constitución española proclama que el Estado español es un Estado aconfesional, por lo que rechazamos cualquier presión
y o injerencia por parte de ningún poder religioso al derecho a una maternidad libremente decidida. Y quinto, mostrarse contrario a la reforma anunciada por parte del Ministro de Justicia de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Pues pasamos si hay algún diálogo en el Pleno o si no, directamente a la votación. Sí, quiere intervenir Carmen Conde, de Izquierda Unida. Buenos días. Quiero intervenir porque supongo que las compañeras a lo mejor van a intervenir también haciendo su valoración de este manifiesto, esta resolución que pasó por el Consejo de la Mujer, a propuesta de, entre otros, de Izquierda Unida. Y solo 4 cositas para valorar qué puede significar para las mujeres de este país la reforma de la ley de esta ley de la mujer. Primero decir que no están exentas de polémica, lógicamente, porque hay unas consideraciones morales y éticas que son diferentes dependiendo de qué grupo nos estamos refiriendo. Luego que efectivamente hay unos lobbies muy importantes que están haciendo presión sobre el Gobierno de la Nación, como puede ser la parte más reaccionaria de la Iglesia Católica, el Opus Dei, incluso algunos ministros que están adscritos, como el señor Gallardón o el ministro del Interior, Fernández Díaz. Se están olvidando de los derechos de las mujeres en favor de los derechos del neonato, bajo su punto de vista. Son hipócritas porque saben perfectamente que una legislación más restrictiva no evita ni limita el número de abortos, pero sí disminuye las garantías legales y sanitarias de miles de mujeres. Dado que la ley actual mejoró en su momento la seguridad y el respeto de y por las mujeres, su modificación solo puede obedecer, según nosotros, a motivos ideológicos y religiosos. Nos devuelve al paternalismo de épocas pasadas, con declaraciones como las del ministro, que decía que la libertad de maternidad es lo que hace a las mujeres auténticamente mujeres. No sé, da la impresión de que nuestro fin máximo es de ser las paridoras, en este caso, ¿no? Otra controversia muy importante, desde nuestro punto de vista, es la edad. O sea, las mujeres no son libres para decidir en este caso, pero sí pueden someterse libremente al tratamiento médico, según la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, o tienen responsabilidad penal. A pesar de esto, no son libres para interrumpir su embarazo. O sea, pueden trabajar, pero no pueden abortar. Y luego que no es baladí pensar que en otras épocas, creíamos ya acabadas, existía lo que se llamaba el turismo de aborto. Recordamos cómo cuando el que tenía dinero podía, sin ningún problema ético ni religioso, ir a abortar a Londres. Se nos ocurre que ahora se pueden adelantar los viajes low cost a partir de ahora para poder hacer lo mismo que se hacía en años anteriores, que creíamos pasados ya. Muchas gracias. ¿Alguien quiere intervenir? Sí, Reyes. El empeño de este pleno de debatir constantemente temas nacionales, porque aquí no es competencia. En segundo lugar, estamos hablando de una ley que todavía no existe, por lo tanto no hay nada vigente ni nada real. Entonces, me gustaría que fuéramos prudentes a la hora de las intervenciones, ya que es un texto muy importante y delicado. Como saben, si no yo les recuerdo, la ley del aborto de 1985 fue un espacio de encuentro entre la izquierda y el centro-derecha, ya que la norma ha estado vigente durante 4 legislaturas socialistas y 2 populares. Sin embargo, el Partido Socialista, sin incluirlo en el programa de 2008, decide modificar. Por lo tanto, cuando hablamos de un retroceso hacia la ley del 85, echemos un vistazo atrás y tener en cuenta que ustedes fueron partícipes y responsables de dicha. En cuanto a la Constitución, dice, o mejor dicho, ampara en su artículo 15, que todos tienen derecho a la vida. Y como no puede ser de otra manera, nosotros sí respetamos la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que garantizar el mismo nivel de protección a la madre que al nasciturus, puesto que el nasciturus está protegido por este artículo, aunque no sea titular del derecho fundamental. Además, esta futura ley, esta reforma, se hará conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985. Esta sentencia estableció que el nasciturus es un bien protegido,
que tiene relevancia en la vida humana desde el momento de la concepción. Aunque esa protección no es absoluta y cuando entra en conflicto con otros bienes jurídicos protegidos, el legislador tiene que resolver el conflicto y, por lo tanto, el legislador no puede tratar al concebido como ausente de cualquier tipo de protección. A diferencia de la ley actual, la ley de plazos, que ignora el conflicto existente entre el nasciturus y la madre, ya que hay una absoluta desprotección del nasciturus durante las primeras 14 semanas. En definitiva, como yo ya me pronuncié en el Consejo de la Mujer, no vamos a pronunciarnos más, puesto que, insisto, no conocemos el texto definitivo y considero, o deberíamos de considerar todos, que ir por delante de la ley no es bueno. Por lo tanto, vamos a dejar tanta política nacional para los profesionales y a nosotros aquí centrémonos mejor en debatir y resolver los problemas de los avilesinos y de este ayuntamiento, que cada vez son más y considero que últimamente más importantes. Muchas gracias. Sí, Enriqueta. Vamos a repetir un poco sí, vamos a ver. Vamos a repetir un poco lo que ya he sabido por todas las posiciones de cada grupo. Yo comparto con la anterior concejal que este es un tema de debate nacional, que estamos debatiendo sobre un futurible porque desconocemos absolutamente cuál va a ser la propuesta que va a hacer el Gobierno del Partido Popular, si es que alguna vez va a hacer la reforma, porque ya vamos en la tercera amenaza y todavía sigue siendo una promesa. Y, en tercer lugar, estoy segura que si pusiéramos el mismo énfasis en debatir sobre el fracaso educativo en el ámbito sexual, que supone que el último año se hayan contabilizado 118.000 abortos, estaríamos logrando recortar el problema que eso supone. Creo que es en el ámbito de la política, de las políticas educativas, y que sería lo que tendríamos que volver a mirar. Y vuelvo a decir, 118.000 abortos es la historia de un fracaso rotundo, porque lo que sí es indiscutible, y me voy a fijar solamente en dos puntos, que es desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista científico y médico. El aborto no es algo gratuito, no es una salida de paseo por un parque. El aborto deja secuelas en la vida de la mujer, de las que se habla muy poco, y secuelas muy serias, hasta el punto de que hay un dato comprobable para cualquiera, lo puede buscar. El número de suicidios en las mujeres que han sufrido un aborto es un 300% superior a quienes no han pasado por ese proceso, por ejemplo. Otro de los datos, el síndrome posaborto, por mucho que algunos se empeñen en negarlo, es conocido en todos los círculos médicos, salvo en aquellos que del aborto han hecho un negocio y les interesa manipular y recurrir a eufemismos para llamar a cada cosa por su nombre. Por otra parte, y me parece fundamental, el derecho a la vida es el derecho que está por encima de todos los otros derechos, porque sin vida no hace falta ningún tipo de derecho. Otro de los puntos que también quiero poner sobre la mesa, es importante en un sistema democrático que vengan de donde vengan las opiniones, nos gusten o no nos gusten, sean respetadas. Todo el mundo, piense lo que piense, tiene derecho a decirlo, desde el ámbito de la Iglesia, de los ateos o de los mediopensionistas. Nada más. Ana, sí. Sí, bien, buenos días nuevamente. No sé si se oye. Bueno, yo como avilesina y como mujer, como ciudadana, claro que me atañen estos temas, porque se van a debatir a nivel nacional. Claro que me atañen, y me imagino que a todas y a todos los que estamos aquí, por supuesto. Y desde aquí es el foro desde el que queremos trasladarle, e insisto, el Consejo Sectorial de la Mujer, que se celebró el día 26, con 20 votos a favor, 6 en contra y una abstención, pidió que se trasladara, se elevara a este pleno, para que desde este pleno se llegase esta proposición al Gobierno de la Nación. Y bueno, efectivamente, no se ha llevado a cabo todavía la reforma, pero seguro que en muy breve, de hecho ya lo estuvo esbozando, lo que sería, vosotras mismas lo decís, efectivamente, será retroceder 25 años atrás, nuevamente, será tener que las mujeres salir fuera del país a abortar,
Y bueno, una de las cosas también que plantea es la eliminación de la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal. Es decir, si todo esto no nos atañe, bueno, pues entonces me parece que no sé qué es lo que hacemos aquí. E insisto, esto es un acuerdo que fue votado por mayoría en un Consejo Sectorial de la Mujer de Avilés. Gracias. Un segundo turno, sí, Carmen. Buenos días de nuevo. Bueno, voy a empezar por el final. Yo creo que es una resolución, es una moción, es un texto que en ningún momento le falta el respeto a nadie. Y digo, porque es que no se dice nada que no sepamos. Eso en primer lugar, o sea, no faltamos al respeto, simplemente exponemos. ¿Y por qué lo exponemos? Yo ahora voy con la intervención del PP. No hemos sido nosotros los que hemos dicho lo que va a pasar, lo ha dicho el señor Gallardo. Y ha tenido que dar marcha atrás 2 veces porque sus propias mujeres de su partido así se lo han pedido, y si no, les remito a las declaraciones de algunas como Celia Villalobos, que creo que todo el mundo conoce. Con lo cual, no nos inventamos nada, somos mujeres, con lo cual nos afecta, somos avilesinas y además estamos aquí porque somos políticas. Y, evidentemente nos afecta, ¿cómo no nos afecta? Eso en segundo lugar. Luego, la intervención, vamos a ver, ¿queramos que hay ley o que no hay ley? Porque si no hay ley, ustedes entonces deberían de no decir absolutamente nada, no hay nada sobre lo que estamos discutiendo. Pero sí que saben que hay ley, por supuesto que lo saben. Porque saben que tienen el problema lo tienen en su partido. Los que lo tenemos claro no estamos fuera. Estamos diciéndoles que no nos den, que no nos quiten lo que nos han dado de antemano. Yo no quiero que un legislador evite el que yo pueda decidir. Y ahora puedo. Y a partir de ahora me temo que no voy a poder. Simplemente queremos ser, como somos mujeres, somos avilesinas, somos políticas, somos personas, tenemos derecho a decidir. Y algo que es prioritario es decidir sobre nuestra propia maternidad, sin que nadie nos tutele. Es que no nos tienen que tutelar. Demostramos desde hace muchos años que somos independientes, que no necesitamos que ningún hombre, ni compañero, ni legislador, ni juez nos diga que tenemos o dejamos de hacer. Y otra cuestión, la cuestión sanitaria. Dejar de las 120.000 mujeres, una parte muy importante con esta ley, se queda fuera del sistema sanitario porque se queda fuera de la ley. Y eso quiere decir que ponemos en riesgo nuestra vida, la vida de esas mujeres que no van de paseo ni van a una romería. Cuidadín, un aborto es una cosa muy importante. Y una mujer cuando decide abortar, digo yo, se me ocurre que no está haciendo ninguna explosión de lúdico festiva, ¿no? Se decide abortar porque es un tema muy importante, pero que sobre todo es de la propia mujer. En un importante caso, en un número importante de casos. Y luego otra cuestión. A mí me preocupa esas más de 500 jóvenes entre 16 y 17 años que no tienen la autoridad paterna, no pueden pedirla porque no pueden, porque son violadas, porque están dentro de un régimen totalmente absolutista dentro de su propia familia. Lo dicen ellas, están desamparadas y deciden libremente. Son menores inmigrantes, muchas veces están solas. Las dejamos fuera, ¿no? Dejamos fuera a las mujeres, igual que dejamos fuera a los inmigrantes que no tienen papeles. Lo más fácil es cerrar la puerta a todo aquello que nos parezca mal, porque aquel problema que no se discute no se quiere. Me parece que es una forma bastante, no sé, yo creo que ustedes me lo harían mirar, de verdad, porque es que somos muchas las mujeres que pensamos así, incluso dentro de su propio partido. Por eso está parada la ley, no porque nosotros queramos parar la ley. Gracias. ¿Reyes? Sí. No. ¿Enriqueta? Sí. Enriqueta. Sí. Ah, tienes Reyes, sí. ¿no? Ah. No. Yo también quería hacer hincapié. Es verdad que seguramente que hay muchas mujeres, o hay mujeres, el caso de las violaciones son excepciones que no se pueden convertir en regla. Está también el margen de la decisión personal, de la autonomía personal, pero yo creo que las leyes están para hacer la vida de las personas más fácil y mejor y más saludable y más positiva, por decir unas pocas cosas. Entonces, nunca se habla y se contempla la posibilidad de que existen recursos suficientes, más que suficientes, para que ninguna mujer
tenga que tomar la decisión de no tener hijos por no haber recursos económicos, porque creo que estamos en un país desarrollado. Creo que esto no es África ni Tanzania, donde realmente, o sea, África, cualquier país que desgraciadamente no tienen acceso ni tiene medios económicos para hacer lo que podemos hacer aquí. Y muy pocas veces escucho, por cierto, creo que hoy se está debatiendo en la Junta una propuesta de ley precisamente para lo que voy a decir ahora, que es ayudar a aquellas madres, porque además está contemplado en el preámbulo de la ley de 2010 de Zapatero. Lo que pasa que, bueno, cada uno le damos, lógicamente, el peso dentro de la ley a lo que nos parece nos conviene más en cada momento. Y es que viene el derecho a la maternidad y viene que se pongan los medios. No se hace, pero viene. Dentro del derecho a la maternidad debería de haber los medios suficientes para llevarlo a cabo. Y vuelvo a decir, creo que es mucho más importante trabajar duramente en políticas preventivas y que no tengamos que hablar de 118.000 abortos, sino que el aborto sea una anécdota y que puede ser, porque afortunadamente y desde el punto de vista científico tenemos medios más que suficientes para no llegar a esa situación. Y creo que el debate más duro debería estar en este punto, en las políticas que permitan que el aborto se convierta en una anécdota, que es lo razonable. No hay ninguna razón hoy, al día de hoy, ni por falta de libertad de expresión, ni por falta de medios económicos, para que esto no sea una realidad, que tener que echar mano de un aborto sea una excepción. Muchas gracias. Ana, sí. Sí, bien. Que las leyes están, bueno, pues para hacer la vida mejor a los ciudadanos, ¿no? Bien, pues que no nos toquen la ley que tenemos. Estamos muy conformes con la ley con la ley 2/2010 del 3 de marzo, que no nos la toquen. Es simplemente lo que pedimos, que no haga ningún cambio. No necesitamos ningún cambio. Ya sabemos que el señor Gallardón, bueno, el Partido Popular, presentó un recurso de inconstitucionalidad. Todavía no lo han resuelto, todavía no le han dado contestación. Pero desde aquí, desde Avilés y desde el Consejo, pedimos que no toque la ley que está aprobada. Gracias. Bueno, pues vamos a votarlo. Simplemente recordar que no estamos en un debate solo de los partidos políticos que estamos representados en este pleno, sino que lo que estamos haciendo aquí es trayendo a la votación del pleno algo que previamente se ha decidido en el Consejo Sectorial de la Mujer del Ayuntamiento de Avilés, que tiene más de 20 años de existencia y que aúna a ese Consejo todas las sensibilidades de todas las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer que existen en Avilés y de la cual yo creo que todos tenemos que estar muy orgullosos y muy orgullosas. Que esta cuestión es un debate que tenemos que hacer en todos los lugares, yo creo que a nadie le cabe absolutamente ninguna duda, porque estamos hablando de cuestiones que son muy importantes para las vidas de las personas, con lo cual cualquier ciudadano, cualquier ciudadana organizada tiene derecho a hacer oír cuál es su opinión y cuál es su posición. Que el Partido Popular tiene mayoría absoluta para aprobar leyes y reformas de leyes es evidente, en la educación, en la reforma local y probablemente en la reforma de esta ley, pero eso no impide que los demás, a través de las organizaciones, a través de los consejos, a través de los plenos, le hagamos llegar al Partido Popular cuál es nuestra sensibilidad y cuál es nuestra posición. Y aquí hay una posición de avanzar en derechos y de personas adultas y de personas maduras. Me parece bastante mal las referencias, por ejemplo, que se hacen a otros países. Nosotros estamos en este país y sabemos los problemas que enfrentamos en este país, y esto no es un debate sobre si hay que hacer prevención o no hay que hacer prevención, es que es evidente que hay que hacerlo, y es evidente que hay que hacer educación. Por eso la ley se llama de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, y fue una ley muy, muy debatida por la sociedad y en el Congreso de los Diputados, con lo cual aseguremos todas aquellas leyes que avanzan en derechos, y en este caso es avanzar en un derecho que es el derecho
a decidir de las mujeres, evidentemente, en el que creo que no se debería de meter absolutamente nadie. Pasamos a la votación del Pleno. Votos a favor, a su vez, de lo que nos viene del Consejo Sectorial de la Mujer. Los del PSOE y de Izquierda Unida. Votos en contra, los del Partido Popular y los de Foro Asturias. Sale adelante, ¿no? Son 13-12. Muy bien. Pasamos, pues, a la parte de control y fiscalización, que la primera cuestión es que el Pleno se da por enterado de las resoluciones. El punto número 2 es una moción que presenta el Grupo de Foro Asturias sobre una línea de becas de comedor destinadas a las familias económicamente más desfavorecidas de las escuelas concertadas. Le faltaría el título. ¿La explica Foro? Bueno, las familias del municipio de Avilés que tienen sus hijos matriculados en los centros de educación infantil y primaria, adscritos al convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés, pueden acceder a determinadas bonificaciones del precio público del servicio de comedores escolares gestionados por el Ayuntamiento de Avilés. Las mencionadas bonificaciones constituyen un apoyo a aquellas unidades familiares que por escasez de recursos económicos no pueden hacer frente al coste efectivo del servicio. A su vez, contribuyen a compatibilizar la vida laboral y la vida familiar y constituyen una ayuda dirigida directamente a la familia, principalmente para aquellos menores que tengan carencias en la atención que implique desprotección dentro del marco creado por la Ley del Principado de Asturias 1/1995 de protección al menor. La crisis económica que estamos ahora mismo padeciendo, toda la sociedad española, hace estragos en un porcentaje muy alto de familias. Los problemas económicos y las carencias atraviesan transversalmente todos los niveles, dejando en situación de desamparo a menores en las etapas escolares a las que hacemos referencia, de modo que no puede quedar exenta o excluida ninguna familia de la posibilidad de acceder a este tipo de ayudas y que esté en esa situación de vulnerabilidad. Actualmente, las bases de las sucesivas convocatorias para ser beneficiarios de las bonificaciones amparan exclusivamente a los usuarios de los colegios que están dentro del convenio entre la Administración del Principado de Asturias a través de la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Avilés para la gestión del servicio de comedor. Este hecho constituye un agravio comparativo y una discriminación para todas aquellas familias que, por las razones que sean, son usuarias de centros escolares concertados o centros de educación infantil y primaria públicos que no estuvieran adscritos al convenio. Y vuelvo a remarcar, para familias, no para centros. Por otra parte, y dentro del contexto de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, las familias del Ayuntamiento de Avilés quedan en clara desventaja y sufren una situación de discriminación respecto a los municipios vecinos, que independientemente de la ideología de los gobiernos de estos municipios, prestan una línea de bonificaciones o becas comedor a toda la comunidad educativa, ya sean colegios públicos o colegios concertados, que son colegios públicos de titularidad privada, pero siguen siendo colegios públicos, porque se alimentan con fondos públicos. Y esto es necesario aclararlo. Si no es así, les agradezco que me lo digan, que no es así. Con las actuales bonificaciones en Avilés quedan excluidas algunas familias simplemente por ejercer el derecho que les otorga la Constitución a elegir el tipo de centro donde sus hijos reciban educación. En el caso de Avilés no hay colegios privados que yo conozca, hay colegios concertados y públicos, es decir, públicos y públicos de titularidad privada. Con el objetivo de eliminar esta discriminación, se hace necesario el establecimiento de una línea de subvención para que todas las familias de Avilés puedan acceder a las bonificaciones o becas comedor en las mismas condiciones y con los mismos criterios exigidos por la Concejalía de Educación para la mayoría de los centros públicos. Los centros concertados son centros de servicio público con titularidad privada, habida cuenta que están sostenidos con fondos públicos a través de los instrumentos legales correspondientes. En el municipio de Avilés voy a aclarar que cubren más del 40% de la oferta educativa.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Foro al Ayuntamiento de Avilés propone al Pleno de la Corporación la aprobación del siguiente acuerdo: que el Pleno del Ayuntamiento de Avilés inste al concejal de Gobierno que corresponda para que inicie el expediente administrativo oportuno para la adición o creación de una línea de becas comedor destinadas a todas aquellas familias económicamente más desfavorecidas, con el fin de sufragar el gasto que supone el servicio de comedor, tanto en los centros públicos, si alguno no tuviera acceso a las bonificaciones, que creo que lo tienen prácticamente todos, como en los centros concertados, repito, de servicio público y titularidad privada. Gracias. Muy bien, pues empezamos el debate sobre esta moción de Foro, ¿sí? Sí, buenos días de nuevo. Voy a hacer una pequeña síntesis para explicar por qué vamos a votar en contra de esta moción. El concierto en materia de educación surgió en un momento en que la enseñanza pública adolecía de suficientes recursos para acoger a los niños y niñas en edad escolar. Una vez solventado este problema, que es de los años 80, entendemos que no ha lugar que continúen existiendo los conciertos públicos, porque se nutren de impuestos públicos, o sea, toda vez que se continúa sangrando la enseñanza pública, por un lado, no se puede dar recursos a la enseñanza concertada. Es así de sencillo. Cuando no hay para todos, se elige. ¿Y qué elegimos? Con recursos públicos, colegio público. Es así. Yo no quiero que se malinterprete ni que... Yo creo que se está manipulando el tema de las familias, ¿vale? Una familia que quiera llegar... Una familia... No te rías. Una familia que quiera llegar de verdad a todo aquello que nosotros pedimos desde el momento uno, que no solamente son las becas de comedor, sino que es los libros, las extraescolares, la beca de transporte, todo lo que haga falta para que un niño o niña se eduque, simplemente tiene que ir al público, no tiene que ir al concertado. ¿Hay libertad? Por supuesto. Yo elijo llevar a mis hijos a un privado, es mi problema, yo lo pago. Pero cuando quiero ser beneficiario del dinero público, de todos los impuestos públicos, lo llevo al público. ¿Por qué? Porque tengo suficientes colegios. Tengo suficientes colegios. Y además, hay una cuestión. Todos sabemos que a lo mejor no son todos los casos, pero hay colegios concertados que hacen una competencia absolutamente desleal a los colegios públicos que tienen al lado. ¿Por qué? Efectivamente no pueden decir que los niños no tienen que llegar ahí. O sea, no les pueden poner en la puerta prohibido no sé qué tipo de personas, colectivos o nacionalidades. Eso no lo hacen así, lo hacen de una forma mucho más civilina. Pero todos sabemos qué pasa. Determinados concertados que están al lado de públicos y que están llevando a esos públicos a que sean determinados guetos. Y eso se hace con el dinero de todos. A mí me parece mal. El que lo lleve al privado, vuelvo a repetir, que lo pague si tiene capacidad. Libertad de elección de centro, por supuesto. Y lo último ya, porque claro, nosotros lo tenemos claro, es una cuestión ideológica. Nosotros pensamos y creemos a ciencia cierta y con todo nuestro ADN en la educación pública gratuita y laica, en la sanidad pública, en el acceso a la justicia de todos, etc. Es una cuestión lógica de nuestra forma de pensar. Y creemos que esta moción no es, como mínimo no es justa. Y no es justa con las familias que llevan a sus hijos al colegio público. Que ahí sí tienen que recibir una serie de cosas que se nos niegan. Y se nos niegan por los recortes que nos vienen de... Bueno, sabemos todos de dónde, queridos amigos, la enseñanza ahora mismo es lo que desgraciadamente ha sido muchas veces el arma arrojadiza. Pero la enseñanza tiene que ser a largo recorrido. No se puede quitar recursos y además pretender tenerla bien. No, repito, familias que quieran tener acceso al dinero público, que vayan al público. Es así de sencillo y yo creo que es muy fácil de entender. Gracias. ¿Partido Popular? Sí. Bueno, yo voy a ser muy breve, no sé si se me oye, ¿sí? Nosotros creemos que en democracia se debe garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y si entendemos que si dos familias tienen el mismo nivel de ingresos, independientemente del
la ropa, del color de la ropa o de la forma de la ropa que lleven al colegio sus hijos, nosotros creemos que siguen teniendo también el mismo derecho a las ayudas que presta la Administración. Entendemos que el Ayuntamiento, como la Administración más próxima a los ciudadanos, debe garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y por ello entendemos que a igualdad de condiciones económicas de dos familias se debe reconocer el derecho de las dos a las ayudas que en este momento se están prestando únicamente a los alumnos de colegios públicos. Si no se garantiza esa igualdad, se está traicionando a los principios de la democracia y supongo que esa no es la intención de este Gobierno. Los colegios concertados no son colegios privados, son colegios concertados, como su propio nombre indica, y se concibieron en su momento, hace 25 años, por el Partido Socialista para complementar un sistema de educación público y ofertar enseñanza en las mismas condiciones en las que la estaban ofertando en ese momento, las mismas condiciones de gratuidad, me refiero, los colegios públicos. Repito, no son colegios privados, Carmen, son colegios concertados, que no es lo mismo. Y nosotros siempre hemos defendido el derecho de las familias a elegir la educación que prefieren para sus hijos. Creemos que esto es un derecho fundamental al que no deberíamos renunciar. Y eso independientemente del nivel de ingresos de la familia. Por eso, repito, el Ayuntamiento debe garantizar que a igualdad de condiciones económicas los ciudadanos tienen igualdad de derechos. Gracias. ¿Quieres intervenir, Enriqueta? Sí. Vamos a ver, voy a centrarme en unos pocos puntos. Primero, me parece tremendo porque no estamos aquí debatiendo si queremos colegios públicos o concertados. Tampoco creo que es competencia nuestra. Yo, cuando llegué aquí, me encontré una legislación que permite colegios públicos y colegios concertados. Creo que lo ampara la Constitución, el derecho a los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que la igualdad de respuestas a la igualdad, o sea, en la misma solución para los mismos problemas. Si tenemos una familia que en un colegio concertado, público de titularidad privada, repito, público de titularidad privada, tiene necesidades económicas como consecuencia de la crisis que estamos pasando, que todos sabemos y esperamos que sea coyuntural. Vamos a ver, que esto no sea eterno. Es decir, hoy nos encontramos con familias que hace 2 o 3 años o 4 estaban en una situación razonablemente aceptable económica y hoy están los dos en el paro. Entonces, hemos pasado de estar razonablemente bien, vamos a decir, nunca se está bien del todo, siempre aspiramos a más, a estar en una situación absolutamente vulnerable. Por otra parte, Avilés, que es un municipio que se recorre a pie y que todos conocemos, aquí, cuando salimos afuera a tomar un café o a fumar un cigarro o sencillamente cruzamos la Plaza España y subimos por Galeana, nos encontramos un colegio concertado que más bien parece una representación de la ONU y que, sin echarle mucha imaginación, todos sabemos que la mayor parte de aquellos chavales que están allí no gozan de una situación económica precisamente boyante. Me consta, por haber hablado con personas que trabajan en estos colegios, que algunos chavales, la única comida que toman en el día es esa comida del mediodía en el colegio. Y no creo que sea motivo de escándalo lo que estoy diciendo, porque hace poco, creo que poco más de un mes, asistí en el Centro Niemeyer a la presentación de un acto en el que se hablaba del hambre en España y la desnutrición. Creo que hablábamos de España, igual estoy equivocada. Creo que estábamos hablando, creo que estaba doña Pilar Varela, estaba en la mesa que presidía ese acto. Creo que se habló allí, que habíamos sido noticia en periódicos norteamericanos con titulares de ese tipo, de hambre en España y desnutrición. A ver si Avilés va a ser la excepción y aquí están todos los ricos y los que viven bien. Y los desnutridos están en otra parte. Ya no estoy hablando de África, estoy hablando de España. Creo que nos referíamos a España, en ese acto. Creo,
Si estoy equivocada, me lo decís. Y vuelvo a decir, en Avilés hay personas y hay niños que no tienen acceso a más que esa comida. Porque voy a decir otra cosa. Por nuestro despacho ha pasado gente con necesidad de ayudas de emergencia y no se las han dado. Debe ser porque no hay dinero. Sí hay gente en situación de ayudas de emergencia. Si ustedes no las conocen, yo las conozco y se las puedo presentar. Yo las conozco. Yo las conozco y supongo que tendrán hijos algunas que irán a los colegios. Y le vuelvo a decir, las necesidades no tienen etiquetas ideológicas, son necesidades, salvo que en este país, bueno, no funcione ya ni Constitución, ni leyes, ni nada. Otra cosa que les voy a decir respecto a lo privado, la empresa que presta el servicio de comedor en los colegios públicos del Ayuntamiento de Avilés es una empresa privada. Es decir, con fondos públicos se están pagando servicios privados. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de a un colegio concertado público de titularidad privada dar una ayuda a las madres que lo necesitan? Salvo, vuelvo a decir, que dependiendo de la ideología o de que nosotros asignemos a la gente una determinada ideología, se le dan o no se le dan las ayudas. Y si no, explíqueme que no es así. ¿No? ¿Verdad que no? O sea, que una señora... Otra cosa que voy a decir, hay muchas familias monoparentales en estos colegios, vuelvo a decir, porque concertados en Avilés hay muchos colegios y de mucho tipo y en muchas zonas. Y aparte de eso, la ayuda que se pide es a quien la necesita. Usted no se preocupe, que el que gana 2.000 euros o 3.000 al mes no entra dentro de las bases de convocatoria para gozar de las bonificaciones o disfrutar de las bonificaciones. Ojalá no haya nadie en los colegios concertados. El problema es que los directores de esos colegios no dicen lo mismo y, es más, dicen que han hablado con ustedes en repetidas ocasiones, pero puede más el sectarismo ideológico que cualquier otra razón. Ese es el problema. Muchísimas gracias. Muy bien, Yolanda. Sí, voy a intentar calmarme porque, bueno, todo lo escuchado me ha dejado un poco perpleja. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, quería hacer una serie de matizaciones. Vamos a ver, Enriqueta, los colegios concertados no son colegios públicos de titularidad privada. No son colegios públicos de titularidad privada. Los colegios concertados son entidades privadas, algunas incluso empresas, entidades privadas que tienen financiación pública a través de los conciertos. No me voy a extender porque Carmen ya se refirió a cómo fueron necesarios en su momento los conciertos. Repito, no son colegios públicos de titularidad privada, ¿vale? Que quede claro. Y luego, estoy de acuerdo, estamos manipulando el tema de las familias. Yo creo que sí es un debate ideológico, de dónde ponemos nuestros recursos públicos, en apoyar los servicios públicos o en apoyar los servicios que son de entidades privadas aunque reciban fondos públicos. Y mire, lo que están pidiendo ustedes realmente es que concedamos ayudas para seguir manteniendo servicios privados, porque el comedor escolar está fuera de los conciertos. Los comedores escolares no son obligatorios, ni en los centros públicos ni en los centros concertados. Están solicitando ayudas para que financiemos servicios privados. Y eso hay que dejarlo claro. Pero mire, de su exposición de motivos, yo sí estoy de acuerdo con alguna cuestión. Efectivamente, es verdad, las familias lo están pasando muy mal. Algunas familias lo están pasando muy mal. Creo, además, que le pasé los datos de la solicitud de bonificaciones en los últimos años. Desde el 2008, curso 2008-2009, hasta ahora se han incrementado las solicitudes de bonificaciones y hemos incrementado también el número de bonificaciones concedidas. Sí, estoy de acuerdo. Hay familias que lo están pasando muy mal, porque, mire, la crisis ha servido de excusa para hacer recortes importantes. Recortes que están afectando muy especialmente a la educación de los niños y de las niñas. Y sobre todo a aquellas familias que tienen unas condiciones más precarias. Se ha eliminado para este curso escolar, en los presupuestos generales del Estado, la partida de ayuda a la compra de libros de texto en la educación obligatoria. Pero es que el curso pasado ya se redujo la cuantía y más de 1 millón, repito, más de 1 millón
de alumnos se quedaron sin su ayuda para la compra de libros de texto. Por cierto, no me lo invento. Hay un informe del Defensor del Pueblo de octubre, de este mismo octubre, que acaba de pasar, donde dice que la financiación ha bajado en un 45%. Eso repercute en las familias, en su situación económica. Pero es que ha subido el 21% el IVA para la compra de material didáctico. ¿Cómo no van a estar las familias soportando esto? Claro que lo hacen, y hay familias en una situación muy vulnerable. Pero es que además, bueno, de las becas Erasmus no voy a hablar, porque todavía no me he aclarado muy bien de qué pasó con las becas Erasmus. Han aumentado las tasas universitarias. En fin, todo esto está recayendo sobre las familias. Estoy de acuerdo, Enriqueta. Las familias tienen una situación complicada económicamente. Y todo esto recae sobre determinadas familias. Y yo creo que en su moción estamos hablando de estas familias a las que me estoy refiriendo, ¿no? De las que tienen especiales dificultades económicas. ¿O no son de estas familias de las que ustedes hablan en su moción? ¿A quiénes quieren dirigir la línea de ayudas? ¿A estas familias? Pues bien, mire, en Avilés tenemos un programa público de comedores escolares, donde no queda exenta ni excluida, como ustedes dicen, ninguna familia de acceder a este tipo de ayudas. Las concedemos en función de los ingresos económicos, porque tenemos un contrato. Mire, antes del 2004, donde firmamos ese convenio al que usted se refiere con la Consejería de Educación del Principado de Asturias, había dos tipos de colegios. Había colegios que tenían, estoy hablando de los colegios de titularidad pública. Había colegios que tenían su comedor porque tenían vinculado transporte escolar. San Cristóbal, La Carriona, Valliniello. Esos siguen teniendo transporte escolar y tienen comedor que está sostenido por el Principado, por la Consejería de Educación. Y había colegios en Avilés que tenían comedor porque el propio colegio lo contrataba. De tal manera que en aquel momento que tenían los colegios la jornada partida, algunos colegios entendieron que era un recurso imprescindible para la conciliación de las familias. El Ayuntamiento de Avilés, en el curso 2003-2004, era concejal de Educación Román, se dio cuenta de que era un programa, que tenía que ser un programa público, que lo hiciéramos desde el Ayuntamiento y que tuviera que ser para todos los colegios de Avilés, de titularidad pública, y extender el programa a todos los colegios. Y por eso firmamos el convenio y se puso en marcha el programa público de comedores escolares, buscando la conciliación, buscando también, teníamos y tenemos el control absoluto. Espera, que tenemos aquí un problema con la tecnología. Bueno. Pedro, tíralo al agua, ¿Quieres? Es público, pero de repente ha salido. Bueno, esto le pasó en una reunión el otro día. Dice la interventora que suele pasar con las tablets, ¿eh? Debe tener alguna tecla. No eres el primero, no. Espero que seas el último. Sigue, Yolanda. Disculpa. Bueno, nada, estaba refiriéndome a nuestro contrato, Enriqueta, que es un contrato público. Vamos a ver, nosotros no estamos manteniendo ningún servicio privado con nuestros comedores. Es un contrato público, como tantos otros, como tenemos en este ayuntamiento. Un contrato público. Es decir, es una entidad que nosotros contratamos para que preste un servicio público. Y además le voy a decir la diferencia que tiene Avilés con otros ayuntamientos. Mire, en Avilés la gestión de los comedores escolares la hacemos directamente desde el ayuntamiento. Es decir, a las familias el precio por la prestación del servicio público de comedores lo hace directamente el ayuntamiento, no lo hace la empresa. Con lo cual, yo creo, mi opinión como concejala, es que garantizamos mucho mejor la gestión y la transparencia. Y facilitamos la relación también con los usuarios del comedor. No hay límite de cuantía en las bonificaciones. Aquellas personas que con los ingresos que nosotros establecemos en las ordenanzas puedan solicitar bonificación, la solicitan. No tenemos ningún límite en la cuantía. Insisto, mire usted los datos que le proporcioné de las solicitudes de bonificaciones de comedores escolares en los últimos cursos. No hay límite de cuantía. El ayuntamiento lo que hace es que cuando concede una bonificación no tiene un ingreso
ingresa menos por el precio público. Segundo, nosotros no tenemos plazo de convocatoria. Las bonificaciones se solicitan a lo largo del curso escolar. Es más, atendemos las necesidades cambiantes de las familias, porque una familia que empieza el curso escolar, que no tiene derecho a la bonificación por cuestión de ingresos, a lo largo del curso escolar su situación cambia por una situación de desempleo sobrevenida, por una pérdida de ingresos en la unidad familiar, puede solicitar en cualquier momento la bonificación e incluso el recálculo para cambiar el tramo de la bonificación. Con lo cual yo creo que estamos también atendiendo las necesidades cambiantes de las familias. Y hay algo muy importante también en el contrato que nosotros tenemos de comedores escolares. Tiene incorporadas cláusulas sociales, con lo cual, a través de nuestro contrato público de comedores escolares, generamos empleo, porque todas aquellas personas que están atendiendo los comedores escolares, las cuidadoras, proceden de nuestro programa de acompañamiento laboral. Por lo tanto, también generamos empleo a través de nuestro contrato de comedores. Ninguna familia se queda fuera de las ayudas si tiene derecho. No hay ninguna familia que, teniendo derecho a la ayuda, se quede fuera porque no haya cuantía económica para las ayudas. Y además le voy a decir otra cosa. A las familias las ayudamos de otra manera también. Las ayudamos a través de las ayudas económicas que se conceden a través de los servicios sociales municipales. Miren, en el 2013, en lo que va de año, 561 familias han sido apoyadas económicamente. Esto que dice usted de que la van a ver al despacho y le cuentan que no le damos las ayudas, sí, a mí también me vienen a ver al despacho, lógicamente, porque cuando las personas entienden que tienen derecho a algo y no cumplen los criterios, de acceso a determinadas ayudas, lógicamente van a ver a la concejala e incluso también solicitan ver a la alcaldesa. Pero mire, yo cuando me viene una persona, lo primero que hago es llamar a la trabajadora social de referencia, que me cuente el caso, que me cuente por qué sí o por qué no, porque le aseguro que cualquier persona, cualquier unidad familiar que necesite apoyo y que entre dentro de los criterios, porque claro, no se puede pedir una ayuda económica cuando tienes en la cuenta bancaria 14.000 euros, no se puede. O cuando tienes ingresos procedentes de capital inmobiliario. Entonces, yo creo que no podemos decir tan alegremente, a mí me vienen a ver al despacho porque no se dan ayudas sociales, no. Hay que ver cada caso y hay que verlo con el trabajador o la trabajadora social de referencia. Y hemos quintuplicado las ayudas económicas en los últimos años. No hace mucho teníamos una partida de 90.000 euros. Los datos ya los conocen, porque creo que la concejala de Hacienda se los ha explicado en los últimos días. Hemos quintuplicado las ayudas económicas en el Ayuntamiento de Avilés y también a través de las ayudas económicas apoyamos las necesidades básicas de alimentación. Y le voy a decir más. Apoyamos incluso a familias a través de las ayudas económicas que llevan a sus hijos a la escuela concertada. En alguna ocasión también lo hemos hecho, porque la trabajadora social entiende que aunque una familia se cambie de vivienda porque haya tenido que buscar otro alquiler más barato o porque haya tenido que irse a vivir a otro sitio, no es bueno, a lo mejor, trasladar al niño o a la niña de colegio. Y hemos apoyado el que pueda seguir estando en algún colegio concreto. Y mire, ahora que habla de los directores, conmigo los directores también hablan. Y alguna vez también algún director nos ha pedido ayuda puntual para alguna familia y se la hemos dado a través de las ayudas económicas también. Pero recuerde una cosa, no todos los colegios concertados de Avilés son iguales. No voy a mencionar en mi intervención a ningún colegio, usted ya ha aludido a alguno. No todos son iguales. Porque, ¿a qué familia se está refiriendo usted? ¿A las que son capaces de pagar 300 euros al mes por tener a su hijo escolarizado o a su hija escolarizada en la concertada, en función de esa cuota un poco opaca? Insisto, yo creo que en Avilés ninguna familia... No estás en el uso de la palabra. Pues reflexionas demasiado alto. Sigue, Yolanda, por favor.
Sí, las familias tienen que pagar dinero en muchos casos para llevar a sus hijos a la concertada, con lo cual se está vulnerando el derecho también a la igualdad. Y insisto, esto es un debate ideológico, claro que lo es, es un debate ideológico, porque nosotros apostamos por la educación pública, porque nuestras políticas van dirigidas a priorizar la atención a aquellas familias que confían y que recurren a los servicios públicos, en este caso la escuela pública, como garantía de equidad y entonces también como garantía de igualdad de oportunidades. La escuela pública es la única que garantiza esto y que garantiza la igualdad para todo el alumnado, una escuela inclusiva y que dé respuesta a todas las necesidades. Y en su intervención anterior, con motivo de la ley del aborto, decía, y estoy de acuerdo, que es muy importante en las políticas educativas, también en la prevención. Miren, en el Ayuntamiento de Avilés tenemos un programa desde hace varios años que realizamos a través del Centro de Atención Sexual de Avilés en los institutos. Eso también es invertir en escuela pública, eso solo lo hace la escuela pública. 3.000 y pico alumnos han pasado en el curso anterior por ese programa. Solo lo hace la escuela pública. Los recursos los destinamos a la escuela, que es de todos y para todos, que es la escuela pública. Insisto, las familias de Avilés, si de familias queremos hablar, están siendo apoyadas a través de las bonificaciones en el precio público de comedores escolares y a través de las ayudas económicas que se gestionan a través de los servicios sociales. Por lo tanto, vamos a rechazar su moción. Vamos a rechazarla porque creo, sin lugar a dudas, que en el Ayuntamiento de Avilés estamos dando cobertura a las necesidades de las familias para pagar sus comedores escolares en los centros de educación pública. Y en alguna ocasión también estamos ayudando a familias más desfavorecidas que puedan tener a sus hijos en algún colegio concertado. No entiendo muy bien la propuesta de acuerdo en la que alude a algún colegio público que no pudiera beneficiarse de las bonificaciones. Los 11 colegios públicos que están dentro del convenio de comedores escolares tienen acceso a las familias a las bonificaciones. Muchas gracias. Vale, pues iniciamos el segundo turno. Lo inicia Carmen, sí. Dos aclaraciones muy pequeñitas. La primera, claro que tengo claro cuál es la diferencia entre el público y el concertado, compañera, muy claro además. El privado lo tiene que pagar, lo elige. El concertado lo pagamos todos. Esa es la diferencia. Con mis impuestos. Pero es que el público, las enseñanzas públicas, claro que no tenemos la misma visión. Esto es biológico, lo tenemos. Sí, claro. Decir, Está claro. No tengo lugar a dudas. Lo que no puedo permitir es que digan que sea sectario. Sectario no lo es. Eso lo tengo muy claro. Llevo 28 años en la administración pública y sé perfectamente diferenciar cuando algo es público y se utiliza recurso público a cuando es privado y se aprovecha del recurso público. No tengo ninguna. Como le digo, llevo 28 años en la administración pública trabajando. Esto es una excepción desde aquí ahora. Luego, en segundo lugar, vamos a ver. Yo no me quiero enfadar con Enriqueta. Porque no quiero, porque no debo. Pero estás manipulando. Y estás manipulando a las familias. Y estás manipulando los datos. Y además manipulas porque da la impresión de que las necesidades, como tú dices, no tienen, como has dicho, no tienen ideología. No, las necesidades no las tienen. Ahora, las soluciones y los recursos sí. Y además muy claramente. Y habitualmente no vienen de ningún gobierno liberal, neoliberal, conservador o yo no sé cómo llamarlo. Como tú quieras, lo llamamos como tú quieras. A las empresas concesionarias de los servicios son privadas, ¿vale? Son privadas, eso no tenemos ninguna duda. Las empresas que se dedican a la educación, que en muchos casos son empresas, el fin último es lucrarse, a través de lo que sea. En este caso la educación, pero podríamos hablar, como te dije antes, de muchas otras cosas, de la sanidad, que es lo que más conozco, ¿vale? Entonces, efectivamente, la ideología no está en el problema, la ideología está en la solución. Y nuestra solución es clara.
Cuando hay poquito, y en época de crisis hay muy poco, o nos dejan muy poco, que yo no tengo claro que haya poco, sino que nos dan la posibilidad de tener muy poco, muchos tenemos muy poco y muy pocos tienen mucho, la diferencia. Pues ese poquito que tenemos, vamos a utilizarla en aquello que es público de todos, de mis impuestos, de los tuyos y de los de todos. Y la elección está clara. Tenemos recursos públicos, tenemos alumnos y alumnas que pueden ir a esos recursos públicos. Cuando las familias eligen otra cosa, está muy claro que la paguen. Es así de sencillo, lo siento. Las líneas para ayudar a la ciudadanía en general van por otros lados. No sé, es que no quiero que te enfades, Enrique. Gracias. Bueno, yo vuelvo a lo mismo, que los colegios concertados están concebidos para ofertar enseñanza en las mismas condiciones que los colegios públicos, es decir, en las mismas condiciones de gratuidad de los colegios públicos. Y repito que nosotros defendemos que los ciudadanos, las familias tienen derecho a elegir la educación que quieren dar a sus hijos. No tienen necesariamente que darles la educación que a usted le parezca que es la mejor. Entonces págala. En cuanto a nuestros recursos públicos, Yolanda, yo entiendo que no son ni para entidades públicas ni para entidades privadas, sino para, en este caso estamos hablando de familias, estamos hablando de personas, no estamos hablando de colegios. Aquí no se están pidiendo ayudas para los colegios, sino para las familias, que creo que ahí es donde está el problema. Las personas que lo necesitan, ni para empresas privadas, ni para empresas públicas, ni para colegios privados, ni para colegios públicos, porque he oído todo esto en su intervención y es que no se trata de eso. Yo creo que es que aquí estamos entendiendo las cosas mal. Son para familias que tienen las mismas necesidades y los mismos ingresos que otras familias cuyos hijos estudian en colegios públicos y que sí tienen derecho. Aparte que usted dice que con sus contratos de comedor generan empleo. Bueno, las empresas públicas que tienen contratos de comedor también generan empleo. Eso no me parece un argumento válido. Sobre todo porque usted contrata empresas privadas para que hagan ese servicio. Entonces, si a usted le parece que las empresas privadas que usted contrata son buenas, supongo que también les parecerá que son buenas las que se contratan en otros sitios, que también supongo que seguirán criterios de calidad-precio. Bien, ese argumento, sinceramente, se me cae por la base. De todos modos, yo creo que el error está en el concepto. Yo creo que a ustedes las paredes del edificio, si es público o es privado, no les están dejando ver la gente que hay dentro, los niños que hay dentro. Dentro hay niños y niñas cuyas familias pueden estar en situación difícil, de la misma manera en un colegio público que en un colegio privado, y que independientemente del edificio en el que sus hijos estudien, tienen los mismos derechos ante la ley y deberían tener también los mismos derechos ante la Administración, ante esta Administración que debería garantizar efectivamente que todos los ciudadanos son iguales para este ayuntamiento. Y repito que en eso se basa la democracia. Otra cosa, que es la elección arbitraria de las familias a las que se ayuda por razones ajenas a su situación económica, nosotros entendemos que fomenta la desigualdad y creemos que atenta contra la democracia. Para eso se han confeccionado unos baremos, para eso han hecho ustedes unas condiciones que si se cumplen las familias tienen derecho a ayuda o no. No estamos hablando de gente que está pagando 500 euros al mes en un colegio, como dice usted. Los colegios concertados, como usted sabe, son gratuitos. Y no es obligatorio para las familias pagar ninguna cuota. Se pagan generalmente en concepto de donación, de actividades extraescolares o lo que sea. Pero sabe usted, como yo, que si una familia no quiere pagar, no paga, porque es gratuito. Bueno, no se da un solo caso de esa situación. Y bien, Yolanda, nosotros en todo caso vamos a apoyar la moción porque si una familia decide pagar alguna cantidad por un colegio con los mismos ingresos que otra familia, se lo quitará de otro lado, digo yo. Pero los ingresos son los mismos y tiene derecho a elegir en qué se gasta el dinero. Si prefiere gastárselo en una educación de sus hijos porque prefiere un colegio antes que otro y no se lo gasta en otras cosas, pues entendemos que siga teniendo los mismos derechos porque esos ingresos que tiene son los mismos que la familia de al lado. Y nosotros vamos a apoyar la moción porque creemos que es lo justo y lo democrático. Y defender que dos familias tienen distintos derechos con los mismos ingresos, creemos que está absolutamente en contra de todo lo que representa la democracia en este país. Gracias. Enriqueta, sí.
Sí. Ahora sí, ¿eh? Sí, ahora puedo, ¿no? Sí. Vale, gracias. Vamos a ver, yo aquí lo que es algo muy concreto, muy corto y que se explica en muy pocas palabras, y es que a igualdad de situaciones, igualdad de soluciones, se le está revistiendo todo un debate nacional educativo que no tiene nada que ver con esto. Aquí la moción lo único que está proponiendo es que no haya discriminación entre familias. ¿Que usted cree que todos los que van a la concertada no tienen necesidad? Gracias a Dios. Listo, no tienen falta de ninguna bonificación ni beca comedor. Lo único que propone esta moción es igualdad para todos. Es decir, si dos familias tienen X ingresos de 20 euros, por un decir, al mes, y hay becas comedor, el hecho de que hayan elegido en un momento dado un colegio que la Constitución les da ese derecho, usted no venga y diga, no, yo soy más papista que el Papa y como este señor decidió ir a la concertada, no le toca para nada la ayuda de la beca comedor, estando en las mismas condiciones y los mismos ingresos. No son ni para los que tienen muchos ingresos, para los que no tienen necesidad, es para las familias. Puede usted bailar un chotis, relatar toda la Constitución, leernos una novela de Chesterton, porque el eje de la cuestión es este. Y la situación es que usted discrimina porque no da las mismas soluciones a los mismos problemas para todos los ciudadanos. No tiene nada más que eso. No hace falta relatar que si Madrid, que si Barcelona, que si la crisis, que si la no crisis. En este momento puntual tenemos un problema y se le da distinta solución al mismo problema para unas familias que para otras, por el mero hecho de ejercer un derecho que tienen, y es elegir un concertado o un público. Y le vuelvo a decir, no haga esa diferencia que si el dinero público va a la privada o va a la otra, porque estamos viendo que el dinero público generalmente en un país normal europeo acaba en las arcas de empresas privadas que prestan servicios que a su vez pagan impuestos. O sea, vamos a ver, ese todo es conocido. Lo que a mí me preocupa es que muchas veces empezamos a manipular, que, por cierto, en el lenguaje propio de las ideologías de izquierdas, la manipulación es una forma de violencia que genera otras violencias, por ejemplo. Y está todo el día en el discurso de ustedes. O sea, no vamos al grano, si dijo, si dejó de decir. Hay una situación determinada y se le quiere dar, que esto me va a entender todo el mundo, y se le quiere dar soluciones diferentes. Sencillamente porque ustedes se toman, bueno, pues sí, la ley se lo permite, decir, oiga, pues mira, a estos no se la doy y a estos se la doy. Estos me caen mejor y aquellos me caen peor. O usted, para que yo le dé un derecho, tiene que hacer lo que yo diga. Vale, pues estamos en esa, es que no es otra. Así es que esto lo entiende cualquiera. Yo tengo un vecino al lado mío que está en las mismas condiciones económicas que yo, pero yo como he decidido, porque bueno, a lo mejor soy menos inteligente, mandar a mi hijo a un colegio concertado porque quiero que reciba un determinado tipo de educación, bien, pues entonces yo que tengo el mando en plaza, digo, no, oiga, yo como tengo la pasta aquí y la reparto como a mí me parece, a este se la doy y a esta no se la doy, porque claro, este no me gusta al colegio al que va y yo lo decido. Ese es el meollo de la cuestión, no es otro. Lo podemos revestir como queramos. Acordarnos de toda la historia educativa de España desde el siglo XVIII, pero al día de hoy, 15 de noviembre de 2013, en Avilés, estamos en esa situación. Por cierto, un gobierno de su misma ideología en Gijón, presidido por la señora Felgueroso, estableció las becas comedor para todos los gijoneses que están en la educación pública, sea con titularidad privada o con titularidad pública, o llámelo como quiera, porque podemos entrar aquí en una discusión que no se acabe nunca, ¿vale? Porque además podemos, afortunadamente, iba a decir afortunadamente porque es garantía de libertad, aquí cada uno dice lo que le da la gana y aunque sepa que es mentira, lo sigue repitiendo. Y aquí se da muchas veces en este pleno. Así que esto es lo que hay, no hay otra cosa. Usted decide si apoya tratar a todos los ciudadanos por igual o no. No hay otra situación. Y le vuelvo a decir, puede revestirlo de lo que quiera. Esa es la situación real. Muchísimas gracias. Yolanda, sí, finalizamos ya. Sí, buenos días de nuevo. No se oye. Carmen, igual me expresé mal. Lo que quise decir es que con nuestro contrato de comedores escolares, al llevar cláusulas sociales, ¿vale?, que todos en este pleno las votamos, es una política del área de bienestar social
incorporamos a personas con dificultades a través de nuestro contrato de comedores. Es un plus añadido. No tiene nada que ver con las becas ni con las ayudas a las familias, pero sí estaba hablando del contrato porque me parece que es un contrato que está muy trabajado y que además, a través de las cláusulas, genera empleo, el empleo que nosotros queremos que sea para las personas con dificultades. Y sí, es verdad, yo estoy de acuerdo, las familias tienen libertad de elegir el centro para sus hijos e hijas, pero también los gobiernos tenemos libertad para decidir en qué gastamos los recursos públicos. Antes lo dije, nuestra prioridad son los servicios públicos, la escuela pública en este caso, la escuela pública, que es la única que garantiza que sea para todos y que además es de todos. Por lo tanto, la familia que decide y que puede además, yo lo respeto, que puede enviar a sus hijos a la concertada, que lo haga, porque decías, es gratuita la enseñanza hasta secundaria. Sí, es gratuita, para eso está el concierto, pero todos sabemos, y Enriqueta en este pleno no se miente, todos sabemos que a las familias se les pide una cuota diferente. Yo tengo datos, hay mucha gente que va a preguntar a la concertada y tiene que darse la vuelta, porque claro, hace sus números, Carmen, y sabe que no llega, y entonces, ¿qué ocurre? Que la pública tiene que garantizar que esos niños y niñas van a tener toda la calidad en la educación, con todos los apoyos y con todos los recursos. Y no vamos a poner etiquetas, pero bueno, el próximo martes hay Consejo Municipal de Educación, el escolar, y ahí vamos a dar los datos de escolarización de la pública y de la concertada. Y veremos qué tipo de alumnado tiene la concertada y qué tipo de alumnado tiene la pública. En la pública, ahora mismo, en Avilés, tenemos 3.600 niños y niñas, 3.600 niños y niñas en las etapas de infantil y primaria. En la concertada, 2.735. Efectivamente, hay una libertad de elección de centro. Nadie lo pone en duda, nadie. Pero desde luego, insisto, en este ayuntamiento, este equipo de gobierno va a seguir apostando por la escuela pública y lo hacemos a través de los comedores escolares, pero lo hacemos también a través del programa de apertura de las extraescolares, que, por cierto, a pesar de que lo hacemos porque es un programa público en nuestros colegios de infantil y primaria públicos, está abierto a la participación de todos los niños y niñas. No excluimos a ningún niño y a ninguna niña. Pueden participar de ese programa. Como si un niño y una niña que vaya a la concertada quiere hacer uso del comedor público, ¿por qué se lo vamos a prohibir? De ninguna manera. Y va a tener todos los apoyos y todas las ayudas. Insisto, el debate que estamos teniendo es doble. Uno, ¿apoyamos los servicios que se prestan en la concertada, que, insisto, no son obligatorios? El comedor, las extraescolares, no son obligatorios. ¿O estamos hablando de las familias? A las familias las apoyamos, y si una familia, lo digo aquí, si una familia tiene dificultades porque está pasando un momento de mucha dificultad económica y tiene a sus hijos escolarizados en la concertada, sabe que los servicios sociales estamos ahí para atender estas situaciones de necesidad. Pero hablamos de situaciones de precariedad económica, porque a ver en qué perfil de ingresos económicos nos estamos moviendo, porque creo que nos estamos haciendo todos trampas al solitario. Yo aquí estoy hablando de las personas que tienen dificultades económicas y me atrevería a decir que esas personas están casi seguro en la pública, casi seguro. De hecho, en la convocatoria de becas que tiene el Ayuntamiento de Oviedo es muy residual el número de niños y niñas a los que se les concede la beca, porque los ingresos son muy bajos. Por lo tanto, no estamos vulnerando el derecho de las familias a elegir el centro para sus hijos. Lo que estamos diciendo es que nuestros recursos públicos los vamos a destinar a mantener nuestros servicios públicos. Es tan sencillo como eso. Para terminar, a mí me gustaría leer un escrito que presentaron, porque esto que hacemos en Avilés, todos los programas que hacemos, que ponemos en marcha desde el Servicio de Educación,
Lo hacemos siempre con la comunidad educativa. Y a mí me merece mucho respeto también la opinión que tiene las AMPAs. Ayer me llegó un texto que voy a leer aquí, aunque creo que todos los grupos políticos lo tienen. Los abajo firmantes, como representantes a través de las AMPAs, de las familias que han decidido que sus hijos e hijas estudien en la educación pública, queremos trasladar al grupo político Foro Asturias, el cual, a través de su portavoz en el Ayuntamiento de Avilés, el señor Pablo Lorda, nos remitió un escrito el pasado 31 de octubre en el que nos traslada su intención de solicitar que se financie a la escuela privada a través de la inclusión de esta en las bonificaciones para el servicio de comedor que otorga el Ayuntamiento en función de los ingresos de las familias. Nuestro rechazo total a esta propuesta y nuestra negativa a la financiación de empresas privadas con dinero público, y más teniendo en cuenta las carencias y necesidades que tiene la escuela pública y los centros educativos en este instante. Desde las AMPAs de los colegios públicos de Avilés no aceptaremos de ninguna manera que desde el Ayuntamiento de Avilés el dinero destinado a la educación o a servicios complementarios de esta sean utilizados para financiar a la escuela privada, ni admitiremos la posibilidad de habilitar nuevas partidas presupuestarias con tal fin. Exigimos